Siempre he dicho que este podcast es basado en mi historia. Y mi invitado de hoy hace parte de mi historia de vida. Con él y su familia hemos compartido muchos momentos agradables. Hemos participado de unas tertulias impresionantes y hemos aprendido mutuamente. A él y a su familia les tengo un aprecio enorme. Y tiene una historia fantástica por contarnos. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Mi querido amigo Jorge Donado, ¿cómo estás? Fede, el día de hoy me place decirte que estoy más feliz, pleno de lo que nunca había estado en toda mi vida. ¿Y eso? Sí, lo digo con seguridad. Pues resulta que yo he traído una vida donde siempre me he cuestionado que porque yo sentía como algo que me faltaba, ¿no? Y normal, hace uno el colegio, se va al colegio, va al trabajo, siempre en modo como automático, que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hacemos porque así nos dicen nuestros padres. Pero realmente como que va andando uno con un sinsabor, ¿sí? Va uno viviendo ciertas experiencias que te van educando en la vida. Ya cuando empiezo yo a pensar en la adolescencia y en mis primeros trabajos, bueno, hay ciertas emociones y siempre había un sinsabor. En el día de hoy ya ese sinsabor se convirtió en emoción. El vacío que tenía se convirtió en una emoción de ver qué hay más allá, qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Entonces el día de hoy, por eso te digo que estoy más pleno que nunca. He recorrido un camino que ya ahorita les contaré, que mirándolo en retrospectiva, pues me trae mucha gratitud. Tanto lo que se ha vivido, que ha sido placentero, que ha sido dichoso, como las pruebas y los momentos no tan placenteros y no tan dichosos. ¡Qué maravilla! Para quienes no conocen a Jorge Donado, es una persona especial para mí y para mi familia, porque es de los pocos, y yo diría el único amigo que yo tengo, de esos amigos que uno puede decir, cuento con este loco en el momento en que yo lo necesite. Somos personas que no estamos en un contacto permanente. Yo no estoy metido en la casa de ellos no están metidos en la casa de mía, no estamos hablando por teléfono todo el tiempo, pero son personas que uno lleva grabado aquí en el corazón y aquí en los pensamientos por momentos que se compartieron allá en Santa Marta, se compartieron momentos muy chéveres, experiencias diferentes
un objetivo similar, momentos completamente diferentes, divertidos, serios, por ejemplo, ese que tuvimos allá de Tony Robbins en tu apartamento en Santa Marta fue una experiencia espectacular. Y Jorge es una persona a la que yo admiro y quiero muchísimo, pero es mejor que tú, es mejor que tú nos cuentes quién es Jorge Donado. Gracias, Fede. Bueno, saludo a toda tu audiencia, les mando de verdad de acá a todos ustedes los que están escuchando este podcast mucha energía, mucha conexión humana, porque precisamente siento que eso es lo que hace falta entre nosotros, mucha más conexión humana, ahí donde hay mucho aprendizaje y podemos realmente vivir ese amor que venimos a compartir acá en la vida. Mi nombre, ya como bien dijo Fede, Jorge Donado. Nací en la ciudad costera de Barranquilla, Colombia. En este momento, esposo, padre de 2 hijos, diseñador gráfico de profesión. Y les quiero contar por qué hoy en día estoy descolonizado y feliz y dichoso. Entonces, cuando yo nací en Barranquilla, una infancia muy tranquila, feliz, mis padres tenían, por así decir, estaban pasando por un buen momento económico, tenían su fábrica de confección de ropa infantil, entonces a mí me vestían prácticamente exclusivo, con esa ropita muy bonita, jugaba en la playa, ellos tenían una cabaña cerca de la playa, un apartamento en un barrio bastante tranquilo donde tenía unos amigos también con quienes jugaba, y en el hogar mi madre y mi padre muy amorosos, mis hermanos también, y me enviaron a buenos colegios, a un buen colegio. Ese colegio parecía un club. Entonces digamos que yo tenía prácticamente de niño tenía todo. Ellos ya habían pasado por momentos difíciles, pero cuando yo nací estaban, como dicen, en la buena. Así que en mi niñez, ya hoy en día yo recuerdo y comprendo muchas de las cosas de mi niñez. Como por ejemplo, ¿por qué no era yo un niño de los que salían del barrio a jugar fútbol, sino que yo era un niño más tranquilito, más calmadito? Era tímido en esos aspectos en que me pedían tal vez ser más brusco, en juegos más bruscos. Eso no me gustaba, la gritería y demás. Pero cuando se trataba de creatividad, de introspección, tal vez contemplación desde niño, yo viajaba, yo creaba mundos. Estaba también muy enfocado en el tema de comunicar emociones. Me gustaba mucho cómo la música y me hacía sentir ciertas melodías. Desde pequeño a mí me pusieron unos auriculares como esto y me pusieron piano. Me acuerdo de esto porque era Richard Clayderman y en esa época eran esos discos, esos vinilos, y lo sé porque vi la foto. Yo no me acuerdo de ese momento. Me ponían piano, pero lo que sí me acuerdo era cómo la música me hacía sentir ya cuando yo tenía 5 años, 6 años. Entonces estaba conectado emocionalmente con estas vibraciones musicales y yo jugaba a que yo era cantante, yo imitaba la guitarra, y me ponía en ese escenario también a transmitir esa emoción, ¿no? También me inventaba programas de radio hablando de cosas tal vez extrañas, situaciones que sucedían en el espacio, ovnis, alienígenas. Creaba mundos. Con mis juegos también creaba mundos siempre. Mundos que yo sentía que no estaban lejos de la realidad. Me cuestionaba cuando niño, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo atravesar esta pared? ¿Por qué no puedo ver más allá de esta pared? ¿Por qué no puedo volar? Como si verdaderamente yo volaba
hubiera volado, si hubiera visto a través de la materia y yo hubiera podido atravesar la materia. Entonces era más para mí como, en medio de la diversión, era un acomodarme como a este mundo tridimensional, material. Se ve que venía de un mundo altamente emocional, donde las emociones se movían mucho, donde la creatividad realmente era real, no imaginaria. Es decir, yo sentía que lo que estaba en mi mente, que la creatividad en mi mente era la realidad, no que como lo hacen creer a uno es un juego de niños, una bobada, perder el tiempo, estar elevado, que realmente lo que debía hacer era ponerse a estudiar y otra cosa, ¿no? Pero mira que a mí, que yo tenga recuerdo, a mí en mi hogar nunca me reprimieron esta creatividad. A mí me dejaron ser niño. Inevitablemente lo van encaminando a uno al sistema educativo, donde a ese niño lo vamos ocupando y lo vamos ocupando en instruirse en instrucciones de cosas que realmente a uno pues le sirven para pertenecer al sistema, para poder subsistir, generar un ingreso, un salario más adelante, pero que no eran de mi interés. Mi interés realmente en el colegio era las artes, como ya les mencioné, el tema de la música, el tema del dibujo, todo lo que fuera artes plásticas, eso me encantaba, todo lo que tenía que ver con la creatividad. Sin embargo, ya más allá de eso, realmente no tuve gran gusto por el colegio, no me gustaba tampoco madrugar, todo aquello. Entonces, a los 10 años, ya ese cuarto de hora, ese estar en la buena de mis padres se acabó, porque como ellos hacían ropa para niños, hubo una apertura económica en esa época y China empezó a exportar productos, a entrar a Colombia, y los precios no había forma de competir con ellos, ya que mis papás les vendían a clientes en almacenes de grandes, ¿no? Grandes superficies, lo que hoy en día podríamos conocer como un éxito, como almacenes grandes. Entonces, pues en búsqueda de un mejor panorama, ellos fueron a vivir a Bogotá, la capital de Colombia. Aceptaron una oferta, como una idea que tuvo un amigo de ellos de crear creo que fue una productora de uniformes. Bueno, también era algo en tema de confección en Bogotá. Entonces, tanto mis padres como nosotros, los 3 hijos, nos fuimos a la ciudad capital. Y ya ahí hubo un cambio fuerte de una ciudad soleada, costera, ya llegamos a esta ciudad más gris, más fría, mucho más fría en esa época, y violenta, ¿no? Y violenta. Yo ya veía en las calles mucha indigencia, sobre todo que en el colegio mío quedaba vía al mar en Barranquilla, estilo club, y acá el mismo colegio de la misma franquicia, por así decirlo, estaba ubicado en un barrio que en algún momento fue bueno en Bogotá, pero ya el crecimiento lo dejó ubicado en un lugar más central, se volvió más caótico, y este barrio es Chapinero. Entonces ahí estaba el colegio, una cajita de ladrillos con alambres de púas así. Yo cuando llegué, yo tenía 10 años, yo le dije a mi hermana, quien me llevó al colegio el primer día, y yo veía, y dije, esto parece una cárcel, qué cambio, o sea, pero bueno, si es el mismo colegio. Entonces ya adentro me recibieron bien y todo. Ese día me acuerdo, la primera madrugada fría, sí, sentí el cambio y sentí eso, no me gustaba a mí mucho el tema era un poco tímido, no me gustaba mucho el tema de los ruidos y todo aquello. En principio, pues Bogotá, al ser la capital, con personas que vienen de todo el país, con esos trancones monumentales, con ese tráfico, ese nivel de estrés colectivo que se maneja. Siempre fue un cambio, pero en mi corazón yo traía mucha, pero mucha alegría, toda esa creatividad y toda esa
todas esas cosas que yo sentía dentro de mí, eso no me lo arrebataba nadie. Entonces yo veía todo eso afuera, yo empiezo a ver cambios en la cultura, sin embargo dentro mío continúa ese niño feliz que se enfrenta a cosas nuevas. Y bueno, es una experiencia maravillosa que yo agradezco a mis padres. Fue el inicio de mi gusto por viajar, por ver ese cambio, ver todas esas facetas de las diferentes culturas, cómo nos comportamos los humanos dependiendo digámoslo así, del clan al que pertenezcamos, dependiendo de las condiciones climáticas, de hecho, porque cuando estás en Barranquilla el clima caliente hace que las personas sean mucho más abiertas, y en Bogotá el frío hace que las personas sean más cerradas, más guardadas, más abrigadas, puertas de los hogares cerrados, contrario a Barranquilla. Y ver todo esto me fascinaba. Fue ahí entonces en Bogotá donde ya en medio de todo esto empiezo a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque en los 90s estábamos atravesando la época de la violencia por narcotráfico. Había en Bogotá muchas bombas estallando por allí en lugares públicos, y la verdad no tenía miedo de salir cuando escuchaba esas noticias de tantos muertos, carros bomba. Bueno, eso todo lo volvían bomba y en cualquier momento estallaba. Entonces se creó ese ambiente y yo empecé a cuestionarme, de dónde tanto odio en este mundo. ¿Por qué en vez de crear un lugar mejor para nosotros estamos volviendo esto un infierno, un caos? ¿Para qué? ¿Por qué, no sé, la educación que nos están dando no? Yo decía, ¿por qué la educación no se enfoca en arreglar esto? Y no le encontraba mucho sentido. Entonces yo empecé a buscar respuestas, ¿no? Y en ese momento, tal vez la música, como les comenté, la música fue una gran parte de mi vida, con letras más cuestionadoras, pero eran cuestionadoras en contra de los sistemas, en contra del gobierno, en contra de todos los sistemas, que eso era la mayoría de las letras en la música de metal, rock, que era la que a mí me gustaba, porque yo encontraba ahí donde desahogar ese cuestionamiento que tenía. Y ya posteriormente llegó a mis manos un libro de mi abuelo, cuando después de que él falleció me dieron unos cuantos libros, y ese libro hablaba del potencial humano. Era un libro muy antiguo, tocaba pasar las hojas con delicadeza, y tanto que yo mandé le dije a mi papá que me hiciera el favor, porque él sabía encuadernar. Ellos posteriormente en Bogotá abrieron una papelería y me encuadernaron esos libros. Esos libros a mí me encendieron una llama en el corazón tremenda. O sea, yo sentí por primera vez ese calorcito en el pecho que lo llena a uno, que me confirmaba que todo aquel potencial que sentía de niño era posible en este plano. Toda esa creatividad era la materia prima de la construcción de nuestras vidas, de todo lo que deseamos y añoramos tanto como adultos, que fue es el resultado de una desconexión que tenemos causada por las circunstancias que vemos en este planeta, y perdemos la fe, ¿no? Cuando perdemos esa fe, esa esperanza en nuestras creencias y en nuestra creatividad, pues nos sentimos perdidos y sentimos ese vacío que no podemos satisfacer fácilmente, y empezamos a buscar otras soluciones, de las cuales ya conocemos bien: el alcohol, las drogas, la compra de cosas que no necesitamos, encajar en sociedades de consumo, querer ser mejor que el otro en esas cosas, materialistas. En fin, siempre buscamos llenar ese vacío, que inicialmente debería ser un propósito de unión entre todos nosotros. Terminamos separándonos entre todos nosotros por la competencia, porque esa competencia es bien promovida en este sistema. Eso es cierto. Mira que tú me hiciste rebobinar. Yo de pequeñito yo no me acuerdo de muchas cosas, muy poquitas cosas. Ahora que tú mencionabas el cambio de colegio,
y lo que te gustaba hacer. Mi mamá me dice que a mí me gustaba. Ellos a mí me regalaron de pequeñito una volqueta, de esa volqueta sí me acuerdo, de esas plásticas que medían como 80 centímetros, 1 metro de largo, y que yo era feliz llevando, transportando arena de un lugar a otro. Y desde pequeñito yo me decía, su merced, cogía piedritas y armaba casitas y armaba como si estuviera construyendo, armaba su mezcla para hacer su propio cemento y armaba sus chozas, sus cabañas, desde pequeñito. Algo que me acuerdo también es que siempre que me dejaban en el colegio, y a mí nunca se me va a olvidar, yo tenía 7 años, entraba a grado segundo. Ese día mi mamá me dejó en el colegio y para mí ese fue uno de los momentos más tristes de mi vida porque yo era llorando y llorando y llorando y buscando un compañerito para quien compartirle lo que yo sentía en ese momento. Y hace unos días, haciendo referencia a esto, y te voy a remitir la pregunta y después la contesto yo. Mi hijo me preguntó, papi, si tú pudieras volver al pasado, ¿a qué momento regresarías y qué cambiarías? Te remito la pregunta a ti, mi querido Jorge, y enseguida la respondo yo. Fíjate que cuando yo llegué también a primero de primaria y me dejaron allá, allá yo sentí una grandísima soledad, me sentí lejos de mi hogar y lloré también en el primer día. Cosa que no sentí en la preparatoria, en el prekinder, en transición, bueno, porque era un colegio que estaba al lado de la casa. Entonces yo de cierta forma me sentía cerca de mi hogar. De niño, algo que hubiera yo cambiado en la niñez, pues... ¿Algún momento de tu pasado que te hubiera gustado regresar y cambiar algo? Que esa pregunta me puso a pensar, pero se la respondí enseguida a mi hijo. Por a pensar. Y fíjate que el momento más doloroso mío, yo creo que sería ese día, porque he hecho este ejercicio que he hecho, que es de recordar mi niñez y precisamente encontrar momentos tristes, porque yo siempre cuento la parte feliz de mi historia, pero los momentos tristes yo casi no recuerdo, o yo siento que yo no tuve mucho de esos en mi niñez. Y en eso encontré este día en el que yo lloré y me sentí, o sea, yo sentía que yo debía estar en la casa, sentía que debía estar con mis papás, que no debía estar allá. Entonces, si te puedo responder eso ahorita, ese sería el punto. Y ojalá haber cambiado de ahí en adelante lo que vino, que era estar, por así decir, todos esos años. No quiero que esto se malentienda como diciendo que estoy yo en contra del colegio o algo, pero para mí hubiera sido maravilloso todos esos años y todas esas horas que yo estuve en el colegio, haberlas cambiado por experiencias de valor, es decir, experiencias que me hayan continuado por el camino de todo aquello que yo tenía en mi corazón, experiencias donde yo hubiese podido explotar mucho más toda esa creatividad, toda esa imaginación y todo eso que yo traía, que yo sentía desde niño, en vez de estar allí, pues es que eran prácticamente más de medio día por tantos años. ¿Por qué lo digo? Porque si fuese así, yo siento que lo que llamo yo mi despertar o esta evolución que he tenido ahora, a los 40, que inició realmente fuerte a los 38, bien dirigido, es decir, con una buena guía desde que uno es niño, uno no debería perderse el camino para luego reencontrarse, sino que podría uno fácilmente encontrarse y mantenerse encontrado desde el principio. Entonces yo digo, ¿hasta dónde podría llegar uno si estuviese siempre conectado
con lo que uno realmente ama y quiere hacer en su corazón, lo que uno está, no tiene uno ni siquiera que saber realmente cuál es un propósito mayor ni nada de eso, sino sencillamente hacer lo que está en tu corazón, lo que a ti te place hacer, donde te sientes bien y desarrollar todos esos potenciales. Pero hubiese sido de todos nosotros, si en vez de meternos allá, en cierta forma, a encajar en ese sistema, le damos rienda suelta a nuestro corazón, a nuestra creatividad. Así es. Mira que mi respuesta es muy parecida, pero no para mí. Yo le respondí a mi hijo lo que me hubiese devuelto al momento en que los llevé a ustedes por primera vez a un jardín. Jamás los hubiera metido a un jardín. Jamás los hubiera metido a ese sistema educativo. Jamás hubiera, digamos, no sé si esté bien dicho o no tan bien dicho, jamás hubiera desperdiciado ese montón de dinero que invertí para una educación de mis hijos, que analizándolo ya con lo poco o mucho que sé en este momento, es una educación que no sirve para un carajo, en mi concepto, es a título personal. Porque mi hijo, por ejemplo, siempre ha querido ser músico, desde pequeñito, desde tenía 3 añitos y medio, a él se le regalaban sus instrumentos y él era feliz con sus instrumentos, escuchaba cualquier melodía y la interpretaba en el instrumento que tuviera. A él siempre le ha apasionado la música y quiere estudiar su música. De hecho, en este momento yo no los tengo en el sistema educativo porque, y con el respeto de quienes nos escuchen y nos ven, para mí este sistema educativo es un asco y cada día lo confirmo más, por lo que estábamos hablando hace un momento de ofertas laborales que me han hecho como arquitecto con mi experiencia de casi 28 años. Me piden maestrías, me piden especializaciones, me piden posgrados, me piden doctorados para ofrecerme un pinche sueldo de casi la embarro, un pinche sueldo. Entonces, no, yo le decía a mi hijo, no, yo los hubiera metido a ustedes a estudiar lo que les gusta y me hubiera dedicado yo a enseñarles lo básico. Ni siquiera les hubiera pagado a un profesor para que les enseñara a leer y escribir. Lo hubiera hecho yo. Eso es el cambio que habría, el momento en el que yo me regresaría al pasado y cambios, pero para mis hijos, no para mí, para ellos. Total, Fede, el tema de la educación es bastante profundo y nosotros por eso no tenemos tampoco a nuestros hijos en el sistema educativo, porque ya nosotros sentimos en cierto punto que le podíamos dar una mejor educación enfocada en nuestros valores nosotros mismos. Y estos días precisamente hablaba con el esposo de una amiga que conocimos acá en Medellín, el esposo de Vivi Martínez. ¿Tú conoces a Vivi? Espectacular. Pues resulta que el esposo de Vivi tiene un proyecto, él es profesor en un colegio donde se enfocan más en el ser. Entonces, su maestría es en educación y está tratando de inculcar todo esto, sabiendo la forma de cómo empezar en su colegio, introducir todo esto. Y yo le decía, tú tienes una labor, una visión impresionante, porque el sistema que conocemos está anticuado y estaba hecho para hacernos tipo trabajadores sencillamente, versus una educación donde se potencializa precisamente el potencial que cada quien tenga dentro de sí y podamos así de verdad llegar a ser los humanos que venimos a ser, una sociedad de verdad en evolución, no en destrucción como lo somos ahora. Porque si uno mira ya con un lente maximizador, pues a gran escala, ¿de qué sirve tanta vaina si todos esos grandísimos millonarios están destruyendo el planeta? ¿De qué sirve? Entonces es un tema bastante álgido y profundo, y es uno de los puntos por los cuales yo me siento hoy tan feliz, porque siento que estoy aportando a esto
Y tú también, tú aportaste en gran medida, porque el momento en que mi amada alma gemela, como le digo a mi esposa, decidió sacar a nuestros hijos del sistema escolar, tú fuiste un gran apoyo. Entonces, ella venía también de un camino por ese colegio donde no encajaba, y al ver que Juli no encajaba tampoco, y ver cómo era la realidad del día a día en el colegio, ya cuando empezó lo de la pandemia y pudimos ver las clases a través del computador, ella dijo, no señor, no, ya esto lo paramos aquí. Me acuerdo que consultó contigo, y a mí cuando me preguntó sencillamente, yo, mi amor, yo estoy de acuerdo, enseguida para afuera. Ya. Eso fue. Y ahí en ese punto fue donde inició nuestro cambio realmente fuerte. Entonces, antes de llegar a ese punto, quería terminar la parte de la adolescencia con mis cuestionamientos. Y de allí, de aquel libro de mi abuelo que leí, que me quedó esa llama encendida, no encontré más realmente. Entonces está el libro y la música, ¿no? Dos lugares donde encontré en la música un cuestionamiento, en el libro encontré respuestas y encontré posibilidades que iban acorde con lo que yo traía. Entonces empecé a leer más libros, y a Lobsang Rampa, aquel famoso tibetano que traía toda esa información a Occidente con sus libros del tercer ojo, el cordón de plata y demás, que ya eran un poquito más profundos, libros más profundos, y empecé a meterme en este mundo donde yo veía que sí era posible todo lo que yo pensaba cuando era niño, que era posible volar, que era posible atravesar paredes. Lo veía de forma un poco fantasiosa, porque sea como sea, ya yo estaba bastante separado de mi centro, de lo que yo era cuando niño. Entonces yo ya lo veía desde una perspectiva un poquito, yo sí estaba ya un poco separado, me lo veía desde una perspectiva un poquito lejana, ¿no? Sin embargo, encontraba esa emoción dentro de mí de que yo decía, este es el camino. Entonces, cuando terminé el colegio, la situación económica no estuvo muy, muy buena acá, entonces mis papás no tenían para pagarme la universidad, y me fui a Estados Unidos. Ellos me dieron algo de dinero para yo irme, porque mi hermana se había recién ido el año anterior. Y en Estados Unidos, claro, yo como tenía ese gusto por la música, pues yo me fui a vivir allá, a disfrutar esos grupos musicales allá, que ya sí los vi, todos los que soñaba ver acá. Salté, de hecho, allá expresé toda la rebeldía de forma energética fuerte. Y allá empecé a ahorrar dinero, tenía la idea de completar mi carrera de diseño, y ¡pum!, me entra la enfermedad. Colitis ulcerativa, diagnosticada cuando tenía 20 años. ¿Qué es esta enfermedad? Es un desorden autoinmune que provoca tu sistema inmune a atacar en la zona del colon, hasta que el colon ya no aguanta más y se perfora. Y así se perfora, pues ahí sí quedan pocas horas de vida. Entonces tuve que volver a Colombia, que ya llevaba casi 5 años en Estados Unidos. Ya yo estaba estudiando en la universidad allá, en el college, y de vuelta a Colombia, pues pude hacerme el tratamiento médico, que duró varios años, y en eso yo continuaba estudiando, yo continuaba en la universidad haciendo mi carrera, la de diseñador gráfico. Una carrera así a gatas, ¿no? Con muchas dificultades por el tema del colon. En cualquier momento me tocaba ir al baño, y esto en medio de una juventud, pues es bastante complejo, pero aún así la enfermedad a mí no me arrolló, no me aplastó, gracias a que yo siempre he tenido esa llama bueno, sí, como de felicidad dentro de mí, que realmente esa enfermedad le dio más duro a mi mamá y a mi papá y a mis familiares que a mí. Aunque yo estaba sangrando por dentro, yo iba al baño sangrando, y yo lo veía y dije, bueno, no entiendo por qué me dio esto. Sin embargo, esto
no estaba haciendo mucha mella en mí la enfermedad, pues no estaba, hasta el punto en que ya me hospitalizaban por semanas, porque yo no podía, si no debía consumir alimentos y me daban solo suero. Y ya estando ya uno encerrado en una habitación pues de paredes blancas por semanas, hay una desintoxicación, hay un ayuno social, hay un ayuno de lo que estamos acostumbrados, y a fuerza, es que yo digo que de verdad lo que tenemos adentro es la respuesta, porque a fuerza empecé a entrar en mi interior y empezó otra vez a sentir esa gran necesidad como de encontrar otro estilo de vida. Veía por la ventana, así era más o menos acá, veía por la ventana y miraba a todas las personas como hormiguitas yéndose así a su trabajo, tomando en aquella época el transporte público. Se les veía en la cara esa pereza de verdad en las mañanas, así ese desgano de caminar, o sea, se ve, se nota, se alcanza en Bogotá a ver un cielo gris, un cielo lleno de polución. Se ve un mundo que de verdad no provoca mucho, no me provocaba mucho salir de esas cuatro paredes blancas. Yo estaba teniendo, la verdad, una introspección mucho más bonita, y yo decía, bueno, tengo que salir otra vez a eso, a encajar allá. En cierta forma para mí fue un retiro, ¿no? Fue un retiro espiritual esas idas al hospital, y ahí tuve mi primer, diría yo, mi segundo llamado a la acción, a cambiar mi estilo de vida, a retomar lo que realmente vengo a hacer en esta vida. El primero, pues, el llamado en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia todo ese cuestionamiento te está hablando directamente, pero pues si tienes que encajar en el sistema educativo, se te va a forzar a dejarlo, o haces una cosa o haces la otra, a menos de que ya estés lo suficientemente consciente de saber qué es lo que tienes que hacer y lo hagas aparte en tus horas libres en la noche. Pero yo no tenía esa claridad, entonces yo sencillamente dije, bueno, pues hay que encajemos. Ya con esta volví otra vez a caer en la introspección fuerte en el hospital. Salí, conseguí trabajo. Cuando salí me quitaron el colon en cirugía completico, que ya estaba a punto de perforarse, y me hicieron 2 cirugías ahí que me embolataron el intestino de forma que pudiera yo seguir viviendo una vida normal. Y salí al mundo nuevamente a trabajar como diseñador gráfico en un laboratorio farmacéutico, donde conocí a quien viene a ser mi tercer llamado a la acción, que es mi alma gemela. Entonces me gusta como lo veo en retrospectiva, porque sencillamente comprendo todo con claridad. Mi alma gemela la conocía, eso fue por ahí en el 2011, pero ya yo había tenido el proceso de residencia esperándome en Estados Unidos, y en el 2013 ese proceso de residencia se dio. Entonces, a pesar de que ya yo estaba, pues, que estábamos como novios acá en Colombia, yo me fui a Estados Unidos porque yo tenía el sueño americano. Ese sueño americano de la casa, el carro, la familia, todos en una van, bueno, viviendo la vida material. Y me devolví y empecé a trabajar, sin saber qué iba a pasar con mi relación, con mi alma gemela. Obviamente todos apuntaban a que esa relación se terminaba, se cortaba, sin saber que, al contrario, la distancia lo que hizo fue fortalecerla. La distancia y el tiempo separados la fortalecía. Había un nexo ahí, un lazo. Yo no entendía por qué. Yo había tenido muchas novias con las cuales yo no sentía. Uno siente un enamoramiento, un apego, un apasionamiento, pero no ese lazo que yo no entendía, porque algo me mantenía unido a ella. Y era que en cierta forma ella me daba ese sentido como de tranquilidad en mi vida. Yo traía una vida en este momento de mucho movimiento. O sea, si no era yo un adolescente que yo parecía una chispita energética de un lado para otro,
Yo, de verdad, yo no creo que yo le di dolores de cabeza a mi mamá, a mis papás en esa época. Tanto que yo me terminé llevando a mi mamá por allá a unos bares de metal y en el centro de la ciudad de Bogotá, que eso era caótico, ya le preocupaba, pero mi amor, tú me te estás metiendo. Y yo, mami, estoy ya tranquilo. Y, claro, en esos lugares, yo estaba al lado de la calle del Cartucho, por allá, donde están todos los habitantes de la calle de institución. Pero yo con mi felicidad dentro, eso a mí nada me afectaba. Nada de eso me afectaba. Yo estaba viviendo, era mi rebeldía. Bueno, en los conciertos de metal, mientras otros, porque en los 90s era duro, se daban lo que llamamos el pogo, se daban duro entre clanes, ¿no? Entonces venían los ponquetos a reventarse contra los metaleros en Rock al Parque en Bogotá. Era el evento de rock más grande en Latinoamérica y gratuito. Pues ellos mientras allá se daban duro, pues yo estaba en la mitad en mi cápsula. Y yo por eso digo que yo he sido protegido, yo siento que estoy protegido. En mi cápsula, en medio de ese, pero te digo, llevaban armas para lastimar al otro, muchas personas que allá como se mezclaba todos los metaleros que se mezclaban, pues tenían diferentes historias de vida y muchos iban a expresar su violencia, no su alegría, no su rebeldía, sino violencia. Bueno, yo me metí a esos pogos, allá a saltar, a bailar, a mezclar merengue con metal y bailaba así como si fuera. Total, a mí nunca me tocaban, no me lastimaban. Si me empujaban, yo rebotaba por allá, no pasaba nada. Y atravesé toda esta época de un modo feliz, por así decir. Pero sí les di, ¿ves? Yo venía en ese movimiento energético fuerte. En Estados Unidos continúo los conciertos. Después me volví DJ porque a mí me gustaba el tema de expresar a través de la música. Y empecé a tocar en discotecas, empecé a tocar hasta en matrimonio, llegué a tocar en bautizos. Cuando volví a Colombia continué con todos mis equipos y viajando por Cartagena, los festivales de música electrónica que habían en el momento, y teníamos un grupo musical con dos amigos de música, un grupo de música electrónica. Y después vino la enfermedad fuerte y después empecé a tener muchas novias porque tuve una separación social, y cuando volví a integrarme a la sociedad yo sentía como si hubiera perdido mucho tiempo. Entonces yo estaba buscando amigos, buscando novias, todo aquello que no pude hacer todos esos años que estaba yo que no podía salir prácticamente, porque yo no iba a salir yo con una muchacha si en cualquier momento me tocaba ir al baño, no podía contenerme. Y bueno, hay unas historias tremendas ahí. Me acuerdo que me tuve hasta que limpiar una vez en una cita, me tocó limpiarme con mis medias porque no había papel higiénico en el baño. Bueno. Y esa es decente, ¿eh? No les cuento más profundas, pero todo ese movimiento y toda esa vida agitada de adolescente, con mi alma gemela yo sentía que ella como si me recibiera en sus manos y me calmara todo eso. Ella, de un estilo de vida totalmente diferente al mío, yo lo tuve todo, ella tuvo mucho, yo tuve todo a nivel material y todo de amor también con mis padres. Ella no tenía nada, casi que nada realmente a nivel material. Ella nació en el campo, pero bueno, también recibió un amor por parte de sus padres. Mi vida fue de hacer prácticamente lo que yo quería a nivel de mis gustos. Aparte de tener que ir al sistema, pues aparte de eso yo hacía lo que quería en realidad. Y mi amada pasó por el sistema educativo con bullying, no encajaba, la rechazaban, ella no se sentía que pertenecía allí, siempre estaba buscando su libertad también, siempre fue le tocó trabajar desde los 14 años buscando pues su sustento, y en ese punto que ella llegó al laboratorio, ella ya había pasado por muchas dificultades que le hicieron crecer mucho. Pasó por una relación donde tuvo 2 hijos, y esa relación también le enseñó mucho porque fue una relación bastante problemática cuando ya la expareja entró en el alcoholismo, y después de tener, digámoslo así, más o menos organizada su vida en el mundo farmacéutico, tenía una droguería, se separó ya cuando vio que la vida de sus hijos y la de ella estaba en peligro. Esto es muy resumido.
Entonces, dos personas tan diferentes nos encontramos y ella me hace sentir eso. No sé, no entendía nada, yo no entendía por qué ella. No vivíamos ni siquiera en el mismo, o sea, no éramos lo que más o menos uno diría que es una pareja para uno. No éramos ni del mismo estrato social, no vivíamos cerca. Yo pensaba que iba a conseguir a alguien sin hijos. Lo que sí era que yo desde niño tuve una fascinación por la rubia, sin saber. Apenas entré yo al preparatorio, tenía 3 años en kinder, qué sé yo, vi a una niña rubia y yo me sentí enamorado, muy atraído hacia ella, muy atraído, y era perdido, enamorado de ella, me acuerdo. Megan se llama, no sé si sigue viva. Megan, y fíjate, mi amada alma gemela es rubia. Entonces, yo no sé, yo siento que desde el principio yo sabía que yo me iba a encontrar con ella, y cuando vi a esa rubia dije, ahí está. Pero esta es, pero no era todavía. Y bueno, pues yo tenía que seguir aprendiendo, así que en Estados Unidos tuve toda esta confusión en mi mente porque yo tenía mi camino era para acá y ella me jalaba para Colombia. Y yo dije, bueno, ¿yo qué hago acá? Y ahí fue donde yo confié, apareció un ángel en el camino, un amigo, me dijo, yo tengo un angiólogo de confianza que él te soluciona esas cosas. Yo sé que te puede parecer loco, pero tú pregúntale lo que quieras. Y él te dice qué va a pasar y eso que él te dice pasa. Y yo, en serio, bueno, voy a solucionar con él, a ver, le voy a preguntar, porque yo quería saber si Liliana era el amor de mi vida, porque yo dije, no quiero estancar mi sueño americano por alguien que de pronto no es el amor de mi vida. Y el geólogo me dijo, bueno, ella es el amor de tu vida, ella sí es el amor de tu vida, y van a tener una relación muy, muy, muy difícil, porque tienen que encajar ustedes dos que son muy diferentes, y tú vas a ayudar a unos niños, y me dijo todo eso, entre otras cosas, pero en ese momento yo le creí, con muchas dudas, pero le creí, decidí creerle. Entonces, bueno, vamos a trabajar por esto. Entonces yo empecé a viajar a Colombia, a visitar, a estar el tiempo que yo podía, y mientras tanto ella seguía trabajando en la industria farmacéutica, pasó a una multinacional, donde ya le empezaban a pagar mejor, todo esto sin haber tenido la necesidad de pasar por la universidad, que era un requerimiento para esa carrera que era de visitadora médica. Y llegó un punto en el que ella se cansó de ser empleada y montamos una droguería. Yo todavía en Estados Unidos, entonces yo venía, ya podía durar más tiempo, ya luego saqué la ciudadanía, ya podía estar 6 meses en Colombia, y esos 6 meses enteritos me los pasaba acá. Teniendo la droguería, conocimos a Fede, creo que fue en la droguería que conocimos a Fede, y allí creo que tuvimos una primera charla con Fede de todo esto que estábamos sintiendo en el momento, y allí mi amada dijo, no, esto de darle medicamento a las personas no es lo mío. Ella buscó eso porque ella quería hacer de más servicio para las personas. Yo me acuerdo, perdona que te interrumpa, yo me acuerdo una vez que fui a la droguería, estaba Liliana, y yo iba por un medicamento, no me vendió el medicamento, sino que me dio una cátedra completa de lo que hacía el medicamento en contra mía, y y yo salí de ahí, pues salí bien porque me sentí bien, pero cuando yo salí, yo no iba a comprar los medicamentos y esta señora no me vendió nada. Exactamente, y por eso fue que ya finalmente pues la droguería no funcionó, empezó a dejar de funcionar económicamente hablando, pero ella se estaba sintiendo muy bien, diciendo la verdad que estaba en su corazón. Y dijimos, no, pues vamos a vender la droguería, porque estamos enviando a todos a que compren guanábana allá donde el paisa, en la tienda del paisa, puras frutas y verduras para que les ayude. Entonces, pero las personas llegaban a hablar con ella y se quedaban hablando con ella por media hora, hasta 1 hora. Entonces dijimos, vendamos la droguería y busquemos otra cosa. Y esa otra cosa fue que empezó ella a trabajar en Mary Kay, que es una red de mercadeo. ¿Por qué empezó a trabajar en Mary Kay? Porque estábamos buscando otra cosa que a ella le sirviera para hacer en Estados Unidos. Porque a pesar de que ya no quería ir a Estados Unidos, ya cuando yo tuve la ciudadanía y todo, ella como que dijo,
ay, bueno, vamos a Estados Unidos, pero con la condición que llegamos a un lugar donde yo no tenga que hablar inglés, o sea, Florida, Miami, y que tan pronto que los niños saquen residencia, viajamos para Europa. Tan pronto en que los niños, perdón, saquen residencia o ciudadanía. Sí, entonces ya teníamos eso programado. Yo listo, Estados Unidos iba a ser un puente para Europa, a donde quisiéramos. En fin, empezó el tema de Mary Kay por eso, porque en Estados Unidos hay Mary Kay y ella podía trabajar allá. Entonces eso le dio mucha más libertad, pero más importante, empezamos a conectar con muchos más seres humanos. Empezamos a entrar a las casas de mujeres con la excusa de vender estos productos de belleza, de hacer una sesión de belleza gratuita, y ahí realmente lo que sucedía era que se compartían muchas experiencias entre mi amada y ella, hablando de la oportunidad de negocio, pero llegaban a profundidad, hablando de la oportunidad de negocio, se hablan de las necesidades que la persona tiene, de las cosas que tiene la persona realmente en su corazón y que no está haciendo, dificultades que está pasando de pronto con su pareja. Y ella empezó a ver tantas y tantas mujeres con problemas similares a los que ella pasó, por los cuales ella atravesó, pero ella vio a estas mujeres que estaban ahí estancadas en su vida, como quietas, paralizadas, que ella dijo, Dios mío, por aquí es la cosa, y yo también empecé a ver eso. Y yo dije, mi amor, qué satisfacción es hablar y darles a estas personas una luz, una inspiración, otra posibilidad de vida cuando ven en bueno, en este caso cuando veían en ella lo que ella había pasado y dónde estaba hoy en día, y que sí se podía, que no se necesitaba ir a la universidad para salir adelante. Entonces esto a mí me sacó de la oficina y me abrió los ojos al mundo, me abrió los ojos a conectar, porque yo estaba trabaje, pero era un sistema, levántese, coja su carrito, va a la oficina, frente a un computador, casi que ni siquiera con humanos, salgo 6 de la tarde, voy para la casa a trabajar más para el empleo en Colombia, y también a trabajar más para mis trabajos con clientes personales. Entonces era un trabajo tras trabajo. Sin embargo, por ahí en mis tiempitos libres yo seguía leyendo porque este tema de la lectura me estaba dando confort. Entonces yo había aceptado vivir en el sistema donde estaba muriendo por dentro, pero pero me mantenía como mi espíritu alimentadito nada más con los libros. O sea, era como eso, como que él dice que reza y peca empata. Sí. En mi caso era eso, pero yo no estaba desarrollando, estaba soportando esto, gracias a esto, pero no estaba haciendo estábamos haciendo cosas poquitas, sí estábamos haciendo cosas poquitas, que era eso. Yo sentía que al apoyar a mi mamá, fíjate que desde el principio yo sentía que ella tenía una muy buena intuición, entonces cuando ella, por ejemplo, me propuso lo de la droguería, yo le creí 100% y dije, vamos para esto, porque definitivamente ella ha marcado un camino que me ha sacado a mí de mi status quo. Entonces yo he sentido los llamados y ella ya finalmente viene, como quien dice, cuando ya yo estaba listo, ella vino a guiarme. Ha sido una guía en el camino tremendo. Cuando el alumno está listo, el maestro parece. Correcto. Y yo lo veo, Fede, y es que es de verdad verídico, o sea, me emociona porque yo miro hacia atrás y digo, es verídico. Y siento que muchas parejas pueden estar pasando por lo mismo y no valoramos a nuestra pareja, porque son enfrentamientos grandes frente a tu ego, donde te hace cambiar tu perspectiva, pero esa persona está viéndote a ti con ojos de tu mejor espejo, está viendo realmente quién eres, realmente cómo eres, no el filtro que uno tiene en su mente de quién es uno. Y si uno se deja llevar, uno confía y uno está preparado y es el camino. No todas las parejas son iguales. A veces hay parejas que no van a ser tu guía y sencillamente tienes que alejarte de ellas, son un aprendizaje diferente. Pero como dices tú, cuando uno está listo y uno comprende esto, se siente esa conexión interna de confianza en lo que vas a hacer, con muchas dudas, muchos miedos, sí, y enfrentamiento contigo mismo, pero hay una
hay como un hilo que te permite continuar conectado con la persona. Entonces, en esa red de mercadeo se me abrió el panorama y llegó la pandemia en el 2020. Y en ese momento me devolvía para Colombia porque ya estaban cerrando las fronteras. Ya cuando me devolví para Colombia nos quedamos el encerramiento fue nosotros educándonos en cuánta mentoría podíamos tomar para poder aprender muchísimo más de nosotros mismos, otra vez del ser, de posibilidades de crecimiento personal, de emprendimiento. ¿Por qué? Porque estábamos buscando aún ser más libres. ¿Sí? Ya con esta experiencia de red de mercadeo, que también es muy educativa, estábamos buscando ser más libres, lograr hacer algo por cuenta propia que estuviera más alineado con nosotros mismos, con lo que había en nuestro corazón, con el aporte que queríamos hacer acá en el planeta. Y pues esta búsqueda inicia por uno mismo. Empezamos a nivel interno, no solamente mi mamá y yo, sino también Juli y Carito, nuestros 2 hijos. Y en ese momento fue donde decidimos sacarlos del sistema educativo y ellos empezaron a estudiar por nosotros todas estas mentorías y sí que les sirvió. Prácticamente Carito inició después de estas mentorías su primer emprendimiento, donde ella ayuda a adolescentes a iniciar a vivir las vidas de sus sueños desde joven. Juli se continuó su línea de tema. En ese momento era un tema científico, le gustaba la ciencia por el tema también del cuestionamiento desde pequeño, y hoy en día él está bastante enfocado en una mezcla de lo espiritual con lo místico, y parece que ahorita, por ejemplo, va a empezar a estudiar geometría sagrada. Entonces son unos temas que ni locos en un sistema educativo ellos van a tratar estos temas. No, para nada. ¿Por qué? Porque esto no sirve para nada para conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, todo este crecimiento en que desembocó, que hicimos en esa época, hicimos una cocina del alma, y en un momento de este proceso de estar con todos estos ingredientes aprendiendo y enfocándonos, hicimos el ayuno que sucedió cuando yo estaba en el hospital. Fue algo muy similar en la ciudad ahora con toda mi familia, separados de las distracciones y enfocados en esto. Y en ese entonces, claro, ya yo estando mucho más conectado con mi ser, el llamado a la naturaleza fue inminente, pero inminente, y me dijo, y yo le dije a mi mamá, mi vida, yo te pido por favor, vámonos a vivir al campo. Ya mi cuerpo me lo está pidiendo y es fuertísimo, fuertísimo. Ella accedió y nos fuimos a vivir a La Peña, donde alguna vez ella me llevó y ella dijo, no, a este hombre no le va a gustar esta vaina porque él es de ciudad. Que va, yo llegué y yo quedé enamorado de semejantes vistas, de esa naturaleza, de afección. Yo lo sentí cuando fui. Y había un pedacito de lote, yo le dije, mi amor, aquí en algún día vamos a hacer una casa. Pues ese proyecto quedó ahí guardado, pero bueno, tenía que acabarse el mundo para finalmente hacer la casa casi. Y ahí sí decidirse uno a vivir los sueños cuando ya dice uno, no, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Entonces, con todas las dificultades, porque no nos podíamos movilizar ni nada, empezamos a construir la casa por WhatsApp, con un amigo de ella que en La Peña empezó a construir con las instrucciones que le íbamos dando. Y allá finalmente llegamos, pedimos permiso en la ciudad para poder salir, nos fuimos en un bus escolar a los 4 porque tocaba tener el distanciamiento social, el camión de mudanza detrás, y llegamos allá a La Peña. Después llegamos a hacer nuestra debida cuarentena. Antes de llegar a la casa, nos quedamos en la casa donde ella nació, de mis suegros, y allí, sin internet, prácticamente inició nuestra conexión con la naturaleza. Después de 15 días subimos a la casa, ya estaba más o menos avanzada, y cuando finalmente estaba habitable, nos fuimos para la casa. Instalamos internet y continuamos estudiando, mentoreándonos, aprendiendo, meditando ya en naturaleza, teniendo una grandísima conexión
con los animales. Iniciamos el vegetarianismo, pero ya fue, sencillamente la experiencia con los animales fue algo maravilloso para mí porque me convenció ya de ser vegetariano. Yo había intentado ser vegetariano 2 veces antes por la salud, pero no fracasé, me devolvía a la alimentación convencional y allá lo logré ya, con la grandísima ayuda también, obviamente, de todo, porque fue un compromiso en el cual yo era el más que menos quería hacerlo. Pero ese contacto con los animales fue básico. Ese fue el contacto que yo dije, yo esta gallina no la mato, ni loco. O sea, esa gallina es mi amiga, es más, hubo una que teníamos que nosotros nos gustaba, las gallinitas que estaban enfermas, llevárnoslas a donde nosotros estábamos aprendiendo en la casa, le poníamos todo ahí y la recuperábamos. Y decía, esta gallinita no se va a morir, ella va a vivir. No, y se nos murió una en un descuido, que se quedó sin agua y murió de sed. Eso a todos nos dolió de una manera. Ella estaba bajo el sol, claro, se murió de sed. Nos dolió y nos dio un sentido de responsabilidad con la vida tremendo, pero tremendo. Entonces, enterramos a Pía, se llamaba Pía. La famosa Pía. No sabía que había fallecido. La famosa Pía. Yo tengo fotos con Pía acá, Pía se me ponía acá trabajando y todo. Y ella yo entiendo que ella sacrificó su vida para nosotros entender el valor real de la vida de un animal que usualmente nos comemos. Porque la conexión es que es increíble, o sea, ya cuando uno tiene esa conexión, no hay forma de volver. Y seguimos este proceso, estoy feliz, desarrollando toda la parte interna del ser, cuando ya en Estados Unidos yo seguía trabajando remotamente y me dicen ya no hay dinero para pagarte, esta pandemia nos tiene mal, porque yo trabajaba para una agencia publicitaria que trabajaba para restaurantes, todos los restaurantes en Estados Unidos cerrados, entonces me quedé sin ese trabajo. Ahí era donde te disfrazabas de bigote y sombrero mexicano y hacías videos en Instagram. Ese era, ahí salió el personaje Chingo de Mayo, que en medio de esos juegos, fíjate, yo llevaba esos juegos hasta el trabajo, siempre. Creé un personaje donde hacía videos para vender lo que la agencia vendía en su temporada más alta, que eran camisetas para la festividad del 5 de mayo a todos los restaurantes mexicanos de Estados Unidos. Y recuerdo bien que mi amada odiaba ese personaje de Chingo, porque era la antítesis de lo que soy yo, es un mexicano vasto y bueno, una cosa loca. Háblanos un poquito como el Chingo. Bueno, ¿cómo están? ¡Sí, señor! Aquí está Chingo de vuelta para que vengan ustedes a sentirse chingones, sí, señor, porque el 5 de mayo tiene para ustedes toda esa chingonería para que otra vez y vendan harta lanita. Pero vengan, nosotros le tenemos las mejores playeras este 5 de mayo y allá a Imageworks llegan todos a última hora a querer comprar, así que no se duerman, no sean güeyes. Y yo cantaba, ya hacíamos canciones y todo. y Chingo empezó a ser reconocido en la comunidad. Pero es que esto era con el disfraz y la indumentaria, ¿no? Ponía un bigote de cartón acá y un sombrero mexicano. Y Chingo era querido. Sí, funcionó en ese aspecto y bueno, me ayudaba a mí siempre como para ir soltando toda esa creatividad. A la final me quedé sin ese trabajo, pero yo sentí también al tiempo que era como si me estuvieran impulsando, porque ya también me había dicho mi amada, ojalá que ya no tenga ese trabajo para que tú empieces realmente a hacer lo que quieres, y yo con el miedo de quedarme sin el sueldo, sin el salario, para poder hacer todo lo que estábamos haciendo en cuanto a la casa y demás. Y sucede esto. Ella me dijo eso por ahí en septiembre, y ya por ahí en octubre, ya último mes de trabajo. Y yo, bueno, pero fíjate cómo se dio todo. Me fue preparando y ya yo estaba listo en ese momento, de forma que yo lo que sentí fue una libertad, porque ya no tenía que estar de 9 a 6 conectado en la computadora,
Y entonces empecé con con el emprendimiento de empezar a montar frasecitas y demás sobre este tema de la liberación personal, de la felicidad, de la búsqueda interior, del ser, de todo esto. Y mi esposa me dice, en diciembre, me dice, mi amor, ¿y por qué no nos vamos a viajar? Y yo, mira, pero no hemos terminado la casa, yo aquí ya dejé todo mi sabor. Ahorita no tenemos mucho dinero, ¿cómo así que vámonos a viajar? Entonces ella supo bien por dónde iniciar y dijo, no, pues vamos a probar, vamos a trabajar a un pueblito cercano, un fin de semana, no gastamos mucho y nos regresamos a ver cómo nos va nada más. Y así lo hicimos, nos fue bien, chévere. Entonces ya después dijo, bueno, vamos a un lugar más lejano. Y yo como, ¿que a dónde? Entonces ella me dejó escoger a mí. Y yo quería playita, yo quería ir a Santa Marta. Le dije Santa Marta. Además me gustaba porque allá está la Sierra Nevada y sentía que allá había una energía muy chévere. Estaba todo el tema de indígena y de culturas ancestrales, que tanto estábamos aprendiendo de eso y todo. Y ahí dijo, listo, vámonos para Santa Marta. Y allá iniciamos como tal nuestra vida como nómadas. Nosotros nos denominamos nómadas ecodigitales porque nuestros lugares de preferencia siempre van a ser en la naturaleza. Pasamos por las ciudades hoy en día ya con la misión de compartir con otros seres humanos nuestros aprendizajes, hacer conexiones, dar charlas. Sin embargo, nuestra preferencia siempre va a ser en la naturaleza. En la naturaleza nos recargamos. Y entonces fuimos a Santa Marta y allá empieza un mundo de manifestaciones, solamente con el lugar donde queríamos que tuviera una vista al mar y estuviera cerca. Yo quería vista al mar y mi amada quería estar cerca a un lugar que se llama el Parque de los Novios. Y yo, bueno, y conseguimos un apartamento con vista al mar y al Parque de los Novios, arrendado por una señora llamada la señora Shira, que también era, mi esposa me decía, no te preocupes que va a aparecer una señora de edad avanzada, muy amorosa, que no le arrienda a todo el mundo y nos lo va a dejar a un precio muy económico. Y llegamos allá caminando, pregunté un edificio y preciso, una señora de edad avanzada y nos lo arrendó económico. Para la ubicación era muy económico. Entonces, iniciamos todo este proceso de manifestación. Se viene Fede también para Santa Marta. Yo creo que mi amada Fede sí tenía. ¿Tú tenías ganas de salir de Bogotá y estar un rato en el mar o fue que sí, también te llamó el mar? Sí, en el año 2014, después de una crisis fuerte que tuve, como premio a que en teoría se logró un buen contrato de trabajo. Entonces, en diciembre, yo me llevé a mis hijos en carro para Santa Marta y ellos quedaron maravillados y yo les dije, en algún momento volveremos a vivir aquí a Santa Marta. Y yo siempre, desde pequeñito, a mí siempre me ha gustado el mar, siempre he tenido empatía con el mar, siempre me ha gustado el paisaje, así parezca simple y desabrido, para mí es el paisaje más espectacular que existe, el mar. Porque el mar tiene todas sus manifestaciones, todos sus colores, todos sus temperamentos, uno los puede ver ahí. Y en 2021, fue el año pasado, ustedes arrancaron para allá, y me dice, ¿por qué no vamos nosotros también para allá? Y se me dio todo para vender carro, para vender moto, y arranqué para allá. Así fue. Sí, me allá 7 meses. Y allá te conseguimos, hicimos la vueltecita de buscar por ahí al frente de la playa varios lugares donde Fede se pudiera quedar y al final se consiguió una que estaba bastante económica y allá llegó Fede. Fede salía a nadar todas las mañanas, ¿no? En el mar. Sí, yo hacía ejercicio allá todas las mañanas, salía, corría, nadaba y me estaba ahí un ratico en el mar. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos. En ese hotel donde nosotros llegamos era nuestro lugar favorito para sentarnos porque corría una brisa deliciosa y servían unos buenos juguitos. Entonces nos sentamos ahí a hablar de nuestros emprendimientos, de qué íbamos a hacer en la vida, lo que estábamos aprendiendo, todo lo que estábamos integrando, como se dice, en ese momento. Eso también fue otra cocina ahí.
y empezamos a desarrollar diferentes proyectos. Mi mamá inició su proyecto también, bueno, lo continuó, ya Carito también lo continuó, y yo seguía ahí con mis frasecitas y cosas, pero yo seguía más, era enfocado en el tema del trabajo, el trabajo que todavía tengo acá en Colombia, y seguía, me gustaba todo el tema, pero no encontraba como esa conexión, ese tema que yo quería hacer, entonces no hacía nada más que postear ahí de vez en cuando en Instagram. Y ya después, fuimos a Palomino, nos dimos un paseo por allá por la Sierra Nevada, por las faldas, porque no alcanzamos a subir, y creo que iban a volver a cerrar, y en ese momento dijimos, bueno, o nos subimos a la Sierra Nevada, o nos vamos ya para el siguiente destino, que mi mamá estaba sintiendo un llamado fuerte a Antioquia. Entonces dijimos, bueno, ya llevamos, nosotros duramos allá de enero a, sí, como Año. 6 meses, 5 meses, y llegamos, entonces nos vinimos a Medellín, y duramos un mes, de mayo a junio, en el apartamento de un amigo, de una amiga, y empezamos a buscar por los pueblos, a ver qué era eso que mi mamá de pronto viera algo y conectara, ¿no? ¿Cuál era ese llamado? Que ya en este momento nos estamos dejando guiar totalmente por la intuición. Ya hemos dejado mucho miedo, ya estamos creyendo mucho más en seguir esa voz del corazón. Bueno, mi amada tiene esa intuición muy abierta, sobre todo como una brújula, ella le llama la brújula de su corazón, y así tiene un espacio ahora. Y ella soñó con un lugar que se llama La Bonita, y fuimos a La Bonita, que es una finca, y resulta que esa finca está frente a 3 cerros que son de una potencia energética tremenda, y nosotros no sabíamos. Cerro se llama Cerro Batero, el otro cerro se llama Cerro Bravo, y el otro es Ciudad del Tiempo. Y el cerro, que es la pirámide natural, Cerro Tusa. Pues todo esto curiosamente estaba inscrito, no todo, sino una historia estaba escrita en piedras en este lugar, La Bonita, y hablaba de Gondwana, que si mal no estoy, Gondwana tiene que ver con Lemuria, y una cosa nos llevó a la otra. Estábamos viendo cómo Antioquia empezamos a ver documentales sobre Antioquia, que tiene una gran energía de Lemuria, y empezamos a ver lugares energéticos acá, con estas sierras y todo, entonces, con cerros, y entonces empezamos, bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué será eso que nos quiere decir? ¿Qué será eso que lo trajo a mi llamada? Pero entonces no sabíamos, después de un mes de estar andando, dijimos, no sabemos dónde quedarnos, ya se nos va a acabar el mes en este apartamento, y no encontrábamos un lugar natural, y se me pasó por la mente volver a La Peña. No quería pagar otro mes de arriendo en el apartamento, aunque era muy económico, porque la verdad estaba todo amoblado, y fue un de tales que se abre gracias a las conexiones, a las personas que vamos conociendo en el camino del corazón. Y mi mamá hizo un dibujito de la cabaña que nosotros queríamos conseguir, natural, madera, con río, pajaritos, ¿sabes? Todo. A los 6 días de que ella hizo el dibujo, o 3 días, apareció un contacto que nos llevó a esa cabaña. Por teléfono, incrédulos, lo que nos cobraban era creo que como 600,000 o 700,000 pesos. Y nosotros, ¿en serio? A ver, vamos a ver, fuimos a verlo, y eventualmente era una cabaña soñada. Nos devolvimos a Medellín, le dijimos al señor, nos vemos aquí pasado mañana, y llegamos pasado mañana con nuestra mudanza, y allá nos instalamos. Y en esa cabaña pues ya empezamos a vivir una cantidad de manifestaciones, pero fuertes. Tanto así que esta cabaña que mi esposa dibujó y apareció tal cual, ella también dijo, ojalá que la estén vendiendo. Y efectivamente, cuando llegamos, el señor Don Elkin nos dijo, don Jorge, yo tengo ganas de vender esta cabaña. ¿Cómo?
como así, es una cabaña que tiene también hospedaje. Y bueno, nosotros soñábamos con ya pues vivir ahí, tener esa cabaña, también veíamos dónde poner la biblioteca, dónde poner unos arreglos, otros. Sentíamos que esa cabaña era nuestra sin tener el dinero para comprarla. Y antes, ya ahorita en diciembre, invité a mis papás y se dio que vinieran, mis papás y mi hermano, a pasar con nosotros fin de año ahí en la cabaña. Y les comenté que estaba en venta y mis papás la compraron. Pero fue algo que no estaba ni planeado, ni ellos para decir que tienen mucho dinero, ¿no? Están trabajando ahorita en Estados Unidos, pero tienen su dinerito contado. Mi papá realmente lo que quería era invertir en Barranquilla, que esa es su ciudad del corazón, del alma, le gusta Barranquilla. Pero yo sí sé que a mi mamá añora una vida natural, en una finca. Ella siempre le ha gustado la naturaleza. Entonces yo le dije, mami, pues esta es una gran oportunidad para que cuando ustedes terminen de trabajar allá se vengan para acá, porque la verdad que Jardín es muy bonito y la cabaña tiene agua natural y tiene tierra para sembrar, está no muy lejos del pueblo, lo cual también es bueno para ellos. Y se dio así, se dio tremendamente esa manifestación, y vivimos nosotros también allí un proceso conectamos con muchas otras personas viajeras que también nos inspiraron mucho, porque ahí llega mucho viajero desde Europa, Estados Unidos, mochileros, y hablábamos con ellos las experiencias de vida, lo que ellos están buscando en el caminar, en el conectar, y ellos también se asombraban con nosotros de nuestra historia, cómo nosotros estábamos haciéndolo a nivel familiar, ¿no? Porque ellos solamente viajan solos. Conocimos también familias viajando, vimos allí el mundo vino a nosotros en esa cabaña, sin tener que nosotros salir a buscarlo. Sí, fue una experiencia maravillosa, maravillosa. También el proceso de conexión con la naturaleza fue más profundo. Mis meditaciones se fueron profundizando, que llegó el punto en que me encontré ya en éxtasis en la meditación, y ya sencillamente llega un punto en que la emoción es mucha y uno empieza a llorar porque siente mucha plenitud y siente mucha abundancia y siente el amor, siente la conexión total. Y en ese momento, en esas fracciones de momentos, no hay miedos, uno es conectado con el todo, definitivamente ahí. Es bastante difícil de explicar, pero sin embargo les puedo decir que en mi caso me conllevó meditar aproximadamente 3 meses, y poco a poco ir integrando, ir entrando más, y logrando entrar más en mí, apartando todos mis pensamientos, es decir, no apartándolos, sino no prestándoles atención, dejándolos que ellos fluyan, y yo conectándome con lo que fuera que me conectara, porque hice varios métodos, la respiración, a veces era con un objeto, con un árbol, con un mantra, pero era sencillamente lograr entrar a ese mundo invisible en donde todo está conectado y donde la manifestación es donde tu creatividad se vuelve creación. En fin, este tiempo allá, Fede, fue para nosotros maravilloso. Cada caminata, cada amigos que nos lo visitar, cada compartir, y todo esto contrastado con lo que nosotros veíamos en el pueblo, que era una vida similar a la de la ciudad, donde se continúa la vida de la distracción, ¿no? El alcohol, la rumba, la fiesta. Sí. Veíamos esto y dijimos, bueno, hay que salir a cumplir nuestra misión en la ciudad, porque allá estamos conectando con muchas personas que quieren vivir este estilo de vida. Puede que no sea todo el estilo de vida, pero sí parte o algo les conecta, y muchas personas, porque mi amada continuó haciendo sus entrevistas y todo, seguían estando intrigadas por todo lo que nosotros hacíamos, cómo lo hacíamos, y darnos cuenta que se puede hacer sin tener gran cantidades de dinero. Abrió nuestras puertas a lo que viene a ser hoy en día ya esto en lo que estamos plenamente, y arrancamos nuevamente, Fe, nos vinimos para Medellín, donde ya llevamos acá, creo, un mes pasaditos, mes y medio, creo, y en este proceso mi amada hizo un curso
lanzó un curso digital aquí en este apartamento donde estamos ahora, que también este apartamento es una manifestación, porque nosotros no teníamos dónde quedarnos. Nuestra amadísima amiga Dina nos recibe nuevamente y de allá vinimos acá, que es el apartamento de sus padres, nos lo arrendó por un mes y acá nos concentramos y le ayudé a mi esposa en eso también, en la parte gráfica, para sacar ese curso digital sobre manifestación. Y bueno, yo no tenía, lo único que tenía que hacer yo cuando ya estaba dando el curso era quedarme callado para que en el Zoom le saliera todo bien. Mis hijos y yo encerraditos, bueno, Carita ayudándole ahí con el tema de los comentarios y demás, y Juli y yo en una habitación allá, y yo escuchando el curso en vivo, y algo el segundo día hizo clic en mí. Ya yo tenía este nombre en mi mente de Descolonízate, pero no estaba muy seguro qué iba a hacer con él, y me hizo clic. Me dijo, tú vas a hacer esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer un programa que se llama Descolonízate, donde con la historia tuya, la historia de tu familia y la historia de todas estas personas maravillosas que estás conociendo, vas a inspirar a muchas personas a tomar acción de una forma en que con tus programas ellos logren viajar a su pasado, viajar a su presente, ver sus dificultades, ver sus grandes aprendizajes, relacionar eso que ellos tenían en su mente de niño con lo que están haciendo hoy en día. Se van a dar cuenta si están ahí o no están ahí donde deben estar, y se van a comprometer consigo mismos a llegar a donde deben estar, y enfrente de cámaras en vivo, para no solo inspirar, sino generar ese movimiento. Por eso yo a Descolonízate le digo un movimiento. Nosotros estamos en movimiento, el movimiento es vida, y a nosotros nos impulsa mucho ese movimiento. Entonces, de una forma amorosa, invito a las personas a que inspiren con su historia, pero a la vez inicien o continúen ese movimiento hacia la vida de sus sueños. Y detrás de esto es un mantenimiento, es un estilo de vida, realmente, donde nos vamos a estar continuamente recordando, porque bien sabemos que no es fácil muchas veces seguir el camino del corazón cuando tienes un sistema detrás tuyo que te está jalando para que tengas muchas más responsabilidades de las que realmente quieres en tu vida, responsabilidades que son en beneficio del sistema, no tuyo, y te están llamando tu atención, te desenfocan del camino. Entonces tienes que generar dinero. Generar dinero no es malo, sino que tienes que generar dinero es para alimentar este sistema, y eso en muchas maneras desgasta nuestra energía y nuestro enfoque. Así es. Entonces el camino de cada quien es diferente, y yo quiero con Descolonízate no solamente inspirar a los demás, sino aprender muchísimo más yo, generar una conexión humana donde nos podamos constantemente ayudar. Y fíjate que tanto es así que estamos ahora en el Club de las Mañanas Poderosas, que esto fue algo que sucedió en paralelo, y estamos conectando con, ya creo que son 100 personas en el grupo, aunque actualmente se conectan 50 en las mañanas, alrededor de 50, e iniciamos las mañanas, por así decir, en comunidad. Iniciamos las mañanas ya bien enfocaditos en lo que vamos a hacer, y cualquier dificultad que está sucediendo en el momento, la persona la comparte y se siente que se le colabora, se le ayuda a quitar un poquito ese peso, y por qué no ayudar en cualquier aspecto que se pueda. Claro. Pero la idea es lograr a que las personas se vuelvan a conectar consigo mismas, que vean en nosotros un referente, porque cuando yo estoy en Descolonízate, yo no hago referencia a mi historia únicamente, sino a la de nosotros como familia, a la de nosotros como comunidad, y me refiero a familia, comunidad, somos todos. Por ejemplo, a Fede yo lo menciono en los Descolonízate, siempre que hay algún tema de resiliencia y todas las situaciones que la ha vivido,
donde para mí ha sido un gran aprendizaje. Es decir, empieza uno a conectar humanos con humanos y esa red de vida se va ampliando tremendamente. Y finalmente, eso es lo que hoy en día es lo que estoy haciendo. Hoy en la tarde tendré un nuevo episodio de Descolonizate en vivo y ver las personas en su proceso real, que son personas que vamos conociendo en el camino. Muchas de ellas las conocemos pues, por internet, pero por ejemplo, a quien voy a entrevistar hoy es Dina, es la persona que nos ha abierto la puerta acá en Medellín y tiene una historia maravillosa de liberación, pero en todos los aspectos tremenda. Entonces esas historias que no conocemos, esas conexiones que no hacemos por estar distraídos con los trabajos, con el estilo de vida repetitivo, yo lo que pretendo es ser un canal. Y la idea es que, yo sé que esto no es algo único, pues que nada más está haciendo yo, la idea es que seamos muchos haciendo eso, la idea es que habrá muchos canales para poder aportar a un cambio en todo el planeta, así como está haciendo Fede, así como está haciendo mi amada, así como está haciendo muchísimas personas que conocemos en el camino, cuya pasión es comunicar. ¿Sí? Miren, yo de niño estaba creándome estos mundos y comunicándolos a través de juegos, de programas de radio. Estaba siempre yendo hacia adentro en la introspectiva, y asimismo me gusta ir hacia adentro con las personas, generando esas conexiones y creativamente pues empezar a crear una nueva vida, empezar a mostrar cómo creativamente con nuestra mente podemos crear la vida de nuestros sueños. Llevar esto que traía en la niñez y empezar a ver cómo aquello que nos dijeron que era imposible es posible, y compartirlo, pues sencillamente me conecta conmigo mismo, me encamina, y es algo que no se siente, como ya en varios intentos que había hecho antes, no se siente forzado, no se siente difícil, no se siente no se siente con tantos miedos, pero miedos siempre hay, que hay que vencer. Entonces ahí es donde estoy en este momento, Fede, y es el momento más feliz de mi vida, es el momento donde más dichoso y pleno estoy, y continúan los retos. Ahorita nos vamos para Bogotá. Seguimos confiando, porque estamos ya, cuando uno está alineadito con el universo, hay que confiar mucho en él. Él siempre está dándote ese impulso cuando vas nadando en pro de la corriente del universo y no en contra, en pro de la corriente del amor, de la fuente eterna de vida. Confías y las cosas se van abriendo. La mente siempre va a tener miedo, el miedo de dónde va a sacar el dinero, de a dónde se va a ir a quedar, las necesidades básicas de supervivencia. Sin embargo, de una u otra forma, vamos avanzando, y ahora sí tengo un fuerte latido de que esta bola de nieve se va a ir agrandando, porque ya no estamos nosotros solos. Es por eso, es porque estamos ya muchas más personas involucradas en este movimiento, cada quien con su expresión. Si yo soy con Descolonízate, Fede es con Temperamental, Blanquita es con los sueños, mi amada con la manifestación, mi hija con la adolescencia, Juli con lo espacial, astral y mental, emocional, espiritual. Cada quien con su expresión, pero todos conectando entre todos. Sencillamente es como si te alberga una red de amor, y eso es un sentimiento maravilloso, Fede. Es un sentimiento que te hace sentir, no solamente buscar que somos uno, sino vivir esa unidad, vivirla, y sale uno a la calle, y yo, como siempre les digo en mis en vivos, depende de tus gafas. Si tú tienes unas gafas de unidad, de dicha, de amor por la vida, tú sales y ves el mundo de esa forma. Si tienes tus gafas puestas de egoísmo, de envidia,
de frustración, tú ves el mundo de esa forma. Y así se crea tu vida en el presente. Así es, completamente de acuerdo. Descolonízate, dentro de Descolonízate, para quien nos está escuchando y quien nos está viendo, hay un espacio en Instagram. No sé si tú tengas un horario fijo donde primero, ¿cuál es tu Instagram? Creo que es @JorgeDonado Oficial. Correcto, Jorge Donado Oficial en Instagram. Y a través de las historias les comento cuando hay un nuevo en vivo. Por ejemplo, ayer tuve uno y hoy tengo otro. No quise ponerle ni fecha ni hora porque nosotros realmente estamos en movimiento y no tenemos esa seguridad de que vamos a vivir al día siguiente. Yo no solamente estoy con Descoloniza, sino también me gusta, inicié a mostrar nuestra vida, a reportar, a hacer unos videitos, a hacer unas ediciones sobre dónde estamos, cómo teletrabajamos. Por ejemplo, empecé a hacer uno sobre cómo teletrabajamos en centros comerciales, sobre nuestras expediciones. Ahorita está uno de Ciudad del Tiempo que fuimos hace poco. Y entre esto y mis labores que todavía estoy ejecutando como diseñador gráfico, ayudo también a emprendedores con el tema del diseño gráfico y las posibilidades que tengan los invitados de estar cierto día. Entonces yo preferí no poner un horario, sino avisar con anterioridad, cuándo va a ser el siguiente Descoloniza. Pongo la historia y ahí está. Eso es todo. Del carajo. La historia de Jorge a mí me ha gustado mucho. Quienes tenemos la oportunidad de conocerlo junto a Unión Consciente, que Unión Consciente está conformado por Jorge Donado Oficial, Doris Liliana Castillo Ortiz, Carol Dayan Donado Castillo, y correcto, el genio científico, el señor del sombrero, que ya quedó bautizado así, es un genio. Jorge Julián Donado Castillo es realmente un personaje. Son personas con las que he creado un vínculo muy especial, hay una amistad muy estrecha. Yo a ellos los quiero muchísimo y se aprende. Pienso que hemos aprendido mutuamente. Tenemos un objetivo en común, pero vamos por caminos diferentes. Pero son muy gratas personas y yo sí les recomiendo que sigan a este gran personaje que tenemos aquí al frente. Ya nos contó de forma muy resumida su gran historia, porque ellos tienen una gran historia que contar. Síganos en Instagram, @Unión Consciente, @Jorge Donado Oficial. Las historias que están subiendo a Instagram son realmente espectaculares de todo lo que están haciendo, lo que como comunicó Jorge, su vida diaria, sus aprendizajes, todo lo están compartiendo. Y son personas de un corazón grande. Y de verdad que los que tengan la oportunidad de interactuar con ellos van a aprender muchísimos, porque la retroalimentación va a ser muy grande de ellos hacia quienes los buscan. Son personas que están disponibles todo el tiempo. Y ya casi para terminar, recomiéndanos un libro, mi querido Jorge, de los que has leído, que tú consideres que te han cambiado, te han servido y que puedan servirle a la comunidad de Témpera Mental. No, pues yo les recomiendo El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, porque ese libro, cuando yo estaba en Estados Unidos, mi hermana lo tenía por ahí y yo lo leí. Fue el primer libro que leí del cual tengo el nombre y el autor, porque los de mi abuelo, no recuerdo exactamente cómo se llamaban y la verdad no sé dónde quedaron, porque cuando yo me fui a Estados Unidos y con tantos movimientos, no sé dónde terminaron quedando esos libros. Hoy en día no los encuentro. Luego leí otro libro en casa de mi hermana en Estados Unidos que me conectó mucho y se llamaba como Despertar Espiritual, pero no lo tengo. El nombre no lo busqué y no lo encontré. Y trataba de un señor que hablaba con su bebé hasta que completaba los 2 años y él hablaba directamente con Dios a través de ese ser que recién nacía.
Y después, El poder de la hora de Eckhart Tolle me conectó totalmente con quien realmente soy, con la esencia de lo que somos, sin necesidad de identificarnos con todo lo que está por fuera, que son, bueno, circunstancias y momentos y situaciones que no somos nosotros. Entonces yo creo que el poder de la hora para cualquier persona es un excelente lugar para empezar ese camino de despertar y de conexión. Y es tremendo ese libro, o sea, es un libro que si te dijera yo, continúalo con otro libro, te dijera La Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Ese libro también me encanta, así, cada parte, son libros como para llevar debajo del brazo y en cualquier momento lo abres y Sí. Lo que dice es totalmente de conexión contigo. Sí, no, es una conexión contigo. Hay libros de técnicas, tácticas buenísimas, geniales, sobre cómo hacer cosas. Esto es conexión contigo, donde tienes que empezar en tu ser. Les recomiendo El poder de la hora de Eckhart Tolle, continuado por La Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Sí, yo me leí, de hecho lo estoy volviendo a leer, voy en el capítulo 4, que yo lo compré estando allá en Santa Marta. La primera vez que lo leí, subrayé unas cosas, dije, no, este libro para mí no, todavía no es. Y lo retomé hace 2, 3 semanas. Voy en el capítulo 3 y todo lo que he aprendido de ahí ha sido, todo lo que tú dices es una conexión. Y hay un libro que a mí me ha gustado mucho. Resulta que a mí, tú eres fiel testigo de que a mí me costaba mucho una meditación. Así. Hay un libro, el título es El Yo Interior. No tengo presente el nombre, el autor. El Yo Interior. Ese libro a mí me ayudó a conseguir una meditación brutal que tuve hace casi 3 meses, de la que te compartí a Unión Consciente, que de pronto hagamos un episodio hablando de meditación. Ese libro a mí me ayudó a conectarme tanto en esa meditación, que fue un momento absolutamente alucinante, que para que yo llorara por algo era difícil. En esa meditación lloré y lloré y lloré por la emoción tan grande que sentí. Les recomiendo ese libro. Obviamente ese libro viene de un proceso, porque como yo lo mencioné hace un momento, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y a mí me han llegado libros y mensajes en los momentos que estoy listo para recibirlos. Pero les recomiendo ese libro, El Yo Interior. No recuerdo el nombre del autor. Maravilloso, Fede, para complementar el poder de la hora, me parece. Voy a buscarlo. Uy, ese libro le enseña a uno a conectarse con el niño interior y con el yo superior. Yo conecté con mi niño interior y hasta hace poco entendí que el otro personaje que está ahí, en esa meditación aparecemos 3 personas. Mi niño, tenía 3, 4 años, yo, como soy ahora, y mi yo superior. Espectacular esa meditación. Y lo logré gracias a ese libro, y luego de mucha práctica. Un color que te guste, que te llame la atención. Azul. El azul me encanta. Azul del cielo, inmensidad, azul del mar, infinito. El azul siempre me ha... Mira, tengo una camisa azul. Sí. El azul siempre me ha... Bueno, tengo varias camisas azules. Conecta muchísimo. Color secundario, el color tierra. Tú casi siempre me va a ver con camisa azul y pantalón color tierra. Entonces, creo que está muy conectado con la naturaleza. Sí. Tercero, el blanco. El blanco es la luz. Solo que al ponerse blanco se ensucia muy fácil. Entonces, lo dejo por accesorios nada más. Pero sí, el azul. Súper. Y ya, para terminar, bueno, tus redes sociales, @Jorge_oficial. Ahí en Instagram encuentran a Jorge.
encuentran a todo el equipo de Unión Consciente. Y un último mensaje cortico para los temperamentales, mi querido Jorge. Pues a los temperamentales, conociendo la historia de Fede, les puedo confirmar hoy en día, no por libros, sino por experiencia, y a esto sumado experiencia de otras personas, y a esto sumado libros, y de que lo que estás viviendo en este momento no es por casualidad, es exactamente lo que tienes que estar viviendo. Y si toda tu vida se trata de vivir esto que estás viviendo ahora, así tenía que ser, hasta que logres superar este aprendizaje. Cuando superas este aprendizaje vas a avanzar. Y al comprender esto, vas a poder ver la vida y vas a poder ver más bien las dificultades y tus circunstancias con los lentes del aprendizaje, más no del victimismo. Si aprendes y sigues trabajando en ti, no pierdas nunca la esperanza en ti, en aquello que sentías de niño. Sigue trabajando contigo mismo, con estos libros, con entrevistas como las de Fede, acá en Descolonizate, allá en mis en vivos en Descolonizate. Sigue trabajando la conexión en ti, porque en esa conexión es donde está pasando la energía de la vida, no es en ningún otro lado, no es afuera. Entonces, conecta contigo, trabaja tu conexión. Para esto tenemos muchas veces que recordar muchas cosas, y por eso es que los libros nos ayudan, las experiencias de los demás nos ayudan, porque venimos de la misma fuente. Empieza a comprender que tus circunstancias son tus aprendizajes, y entonces vas a llegar a encontrarte con tu propósito. No a salir buscando, como muchas veces erróneamente creemos que hay que salir a buscar el propósito no sé dónde. Tu propósito te está golpeando diariamente, porque para eso viniste y eso es lo que planeas. Solo tienes que comprender y ser consciente que lo estás viviendo, que en este momento estás viviendo tu propósito, que de ti depende abrir los ojos del corazón y comprenderlo en conciencia. Ese es mi mensaje. Así es, mi querido Jorge. Ya terminando, hablando contigo, el último mensaje cuando estabas hablando de Descolonizate me causó cierto sentimiento. Yo no sé por qué ahora, últimamente, así no lo crean ustedes, mis amigos temperamentales. Jorge de pronto sí me conoce un poquito más, pero este rostro duro, frío, parco, desabrido, simple, últimamente le están dando ganas de llorar seguido. Y escuchando a este hombre hablar de su Descolonizate, cómo conecta con las personas, me dio un sentimiento y tengo un nudo aquí en la garganta. No eres tú solo, Fede. Yo cada vez que hablo de la conexión y cada vez que siento el amor, te digo, yo regreso un poco a esa meditación y siento que ya no estoy meditando yo solo. Siento que estoy meditando en unión. Y en muchos instantes el nudo llega a mi garganta y siento la emoción. Y te digo, me encantaría llorar más, dejarla fluir, pero estoy aprendiendo eso también. Entonces la emoción está ahí, y la emoción que sientes es el claro indicativo de que estás conectando con tu fuente, con la unidad, contigo y con todos. Que vamos bien. Absolutamente. Bueno, mi querido Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. A ti, querido amigo y querida amiga temperamental, también muchísimas gracias por tu tiempo, por escucharnos, por vernos. Este mensaje de Jorge Donado de verdad es fuerte y deja unas enseñanzas muchas para reflexionar. Mi comunidad temperamental, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, y a ti, mi querido Jorge, un abrazo enorme. Espero que lleguen mañana a Bogotá, espero que nos veamos pronto. Sí, allá nos vemos, volvemos a darnos este abrazo fuerte. Junto a Comunidad Consciente, a Unión Consciente, Dios te bendiga. Namaste. Namaste, Fede. Gracias a Dios, a ti y a toda la comunidad temperamental.
Mi querida amiga y mi querido amigo temperamental, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram, que encuentras como @FedericoRicoPoveda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.